Bien, ¿hasta ahí tenemos alguna duda? No. No. Sale. Entonces, primero, ustedes deben de ubicar su predio para determinar la resistencia del terreno que ustedes van a trabajar. ¿Sí? Segundo, el ancho, perdón, la altura de la cimentación que vamos a manejar para todos va a ser de 80 centímetros. La base es la que vamos a determinar. La corona la vamos a mantener de los mismos 30 centímetros. Y la dala de desplante va a ser de 20 por 20 con los mismos 4 diámetros del número 3 y estribos del número 2. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Sale. Entonces procedemos con el ejercicio. Les recomiendo que este ejercicio ustedes lo hagan para que después ustedes puedan aplicarlo a su proyecto. Por ahí tienen ustedes dos ejemplos de cómo determinar el ancho de la cimentación. Y vamos a tomar el primero. A ver, tenemos el eje 1, tramo AB en el ejemplo o en el ejercicio. O sea, este es el que vamos a realizar por el momento. En base a esto, ustedes van a aplicarlo a su proyecto. ¿Sí? Para este caso o para este ejemplo, yo estoy considerando una resistencia del terreno de 4 toneladas a nivel superficial para que yo pueda hacer mi análisis. Yo determino que mi construcción está ubicado en una zona de lago, ¿sí? Y estoy tomando la resistencia más alta de 4 toneladas por metro cuadrado a nivel superficial para efectos de este ejercicio. Ya tengo mi bajada de cargas, ya tengo mi peso total en cada tramo y en cada eje, ¿sí? Y tengo la carga por metro lineal. Por lo tanto, voy a proceder a determinar el ancho de la cimentación. Para determinar el ancho de la cimentación, recuerden que al principio comentábamos que nosotros estamos bajando un peso o una carga mediante una estructura, ¿sí? Todo ese peso lo concentramos en un elemento estructural que se llama cimentación, y ese elemento estructural llamado cimentación va a ser el que va a soportar el peso de toda la estructura y lo va a transmitir a las capas resistentes del terreno para mantener en equilibrio esa fuerza o esa carga. Cuando nosotros estamos mandando la carga mediante esa estructura hacia el terreno reacciona, ¿sí? Con la misma intensidad con la que se está aplicando la carga, pero en sentido contrario. ¿Sí? Esto es lo que está sucediendo. De tal forma que ahí tenemos unas fuerzas concurrentes que están actuando en este punto, mediante un cimiento que lo tenemos aquí, o un elemento estructural que se llama cimiento. Conocemos nosotros el peso, ¿sí? Conocemos la reacción del terreno. En este caso es la resistencia del terreno. Y la acción de la carga es el peso de la construcción, lo que estamos bajando por cada metro lineal. Por cada metro lineal yo estoy bajando ciertas toneladas o ciertos kilos y el terreno me está respondiendo, ¿sí? Con una reacción, para mi ejemplo, de 4 toneladas. O sea, el terreno me resiste 4 toneladas a nivel superficial. Por lo tanto, es una división. Yo tengo el peso
entre la resistencia del terreno y eso me va a dar un ancho tentativo de cimentación. ¿Sí? Yo estoy bajando en mi ejemplo, ¿sí? Tengo aquí en el eje 1, en el tramo AB, una carga total de 9,432. Eje 1, tramo AB. Tengo una carga total de 9,432. Si yo divido esa carga total entre la longitud del claro, que son 4 metros, me va a resultar 2,358 kilogramos metro lineal. Cada metro lineal está recibiendo una carga de 2,358 kilogramos. Un metro lineal recibe una carga de 2,358. Ese metro lineal va a estar asentado sobre el terreno, el cual me está dando una resistencia de 4 toneladas. Por lo tanto, yo puedo hacer la división. El peso de la construcción, ¿sí? El peso entre la resistencia del terreno me va a dar el ancho del cimiento. ¿Sí? ¿Cómo, perdón? No entendí bien. El peso que estoy bajando por cada metro lineal, o en esto, o a nivel general, el peso de la construcción entre la resistencia del terreno me va a dar el ancho de cimentación o me va a dar el área de cimentación. ¿Sí? Sí, gracias. En este caso, yo estoy considerando un metro lineal que tiene una carga por metro lineal de 2,358. Entre la resistencia del terreno, que son 4 toneladas, me va a dar el ancho de la cimentación. Y vamos al ejemplo. Eje 1, tramo AB. El peso entre la resistencia es igual, si sustituyo el peso que tengo por metro lineal, son 2,358 kilogramos sobre metro lineal, o sea, con todas sus unidades, entre la resistencia del terreno. Tengo 4 toneladas que estoy considerando como resistencia. Convierto esas 4 toneladas a kilogramos metro porque son las unidades que estoy trabajando. Por lo tanto, serían 4,000 kilogramos por metro cuadrado. Lo que hice fue convertir esas 4 toneladas a kilogramos. Entonces, en lugar de manejar 4 toneladas metro cuadrado, ahora manejo 4,000 kilos entre o por metro cuadrado. ¿Sí? Si hago la división, 2,358 entre 4,000 resulta 0,58. Me voy con las unidades. Kilogramos que tengo en la parte de arriba contra kilogramos que tengo en la parte de abajo, ¿sí? Se elimina. Metros lineales que tengo en la parte de arriba entre metros que tengo, o sea, entre metros cuadrados que tengo en la parte de abajo, ¿sí? Se eliminan metros con el cuadrado de metros cuadrados y me quedan metros. Por lo tanto, resulta 0,58 de metro. O sea, en este caso serían 58 centímetros. Pero como estamos manejando en metros, son 0,58 de metro. ¿Sí quedó claro o lo repito? Sí, Sí, quedó claro que Bien, o sea, estos datos ustedes los tienen por ahí. Es cuestión de que los tomen, los analicen y después lo apliquen para que vean cómo se lleva a cabo esto. Bien, entonces, tengo 0,58. ¿Qué significa esto? Tentativamente, yo tengo un metro lineal que tiene una carga de 2,358 kilogramos
sobre un terreno que tiene una capacidad de carga de 4,000 kilogramos metro cuadrado, ¿sí? Yo necesito hacerle una cimentación de 58 centímetros de ancho para evitar que esa carga se hunda o para mantener en equilibrio esa fuerza. Por lo tanto, es 1 metro de longitud, que es lo que estoy tomando de esa carga, o con esa carga, y lo que estoy determinando va a ser el ancho de la cimentación. Por lo tanto, sería 1 metro de longitud, ¿sí? Por 58 centímetros de ancho. Esa sería la dimensión que estoy obteniendo con este resultado. Ahora, con esa dimensión, ¿sí? Si yo le meto ese ancho de cimentación a ese peso, lo más seguro es que ese peso o esa estructura tenga problemas estructurales, porque no estoy considerando el peso de la cimentación. Esa cimentación tiene un peso, por lo tanto, debo de considerarlo. Entonces, para esto, debo determinar el peso propio de la cimentación. Para poder determinar el peso propio de la cimentación, yo necesito dimensiones. Primero ya definí que va a tener 80 centímetros de altura. Ahí no tengo ningún problema. Ya definí que voy a tener 30 centímetros de corona. Y está resuelto. Y acabo de obtener 58 centímetros de base. Por lo tanto, ya puedo dibujar la forma de mi cimiento o la figura de mi cimiento. Tengo que checar dónde está ubicado este cimiento para ver si es de colindancia o si es intermedio. ¿Sí? Entonces ya tengo ahí las dimensiones. Entonces yo aquí estoy haciendo el croquis de las dimensiones de mi cimiento, en los cuales considero no 58 centímetros, considero 60 centímetros de base. Considero, en este caso, 60 centímetros de altura y considero 60 centímetros, 30 centímetros de corona. Y la dala de desplante de 20 por 20, ¿sí? Con especificación ya mencionada. Para que yo pueda obtener el peso propio del cimiento. Jóvenes, el tiempo se nos está terminando. En cuanto se termine, se vuelven a conectar para tener otros minutos más para la sesión. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Sale. Bien, entonces continuamos con esto. Entonces, ya tengo aquí un predimensionamiento de mi cimiento para que yo pueda obtener el peso volumétrico. Y lo primero que voy a determinar va a ser el peso de la dala de desplante. Tengo 20 centímetros de altura, 20 centímetros de base y una longitud de 1 metro. Por lo tanto, si yo multiplico, o sea, para esto tengo que sacar el volumen del concreto que estoy utilizando, ¿sí? O el volumen de la figura, ¿sí? Que estoy aquí metiendo, y después multiplicar por el peso propio del material que estoy utilizando. En este caso es concreto. Entonces, por lo tanto, tengo 0.2 por 0.2, ¿sí? Me da 0.4 de metro cuadrado. Por 1 metro, ¿sí? Me da 0.4 de metro cúbico. Por 2.400, que es lo que pesa el metro cúbico de concreto, me da un peso total de 96 kilogramos metro lineal. Cada metro lineal de la dala de desplante, que tiene 20 por 20, ¿sí? Y es de concreto, me va a pesar 96 kilogramos. Como todas las dalas de desplantes que voy a colocar en la cimentación va a ser de 20 por 20, este dato no va a variar. Por lo tanto, lo voy a anotar y lo voy a guardar por ahí.
para que en un momento dado yo pueda recuperarlo y pueda anexarlo al peso. ¿Sí? Entonces ya tengo el peso de la dala de desplante. Si esta dala de desplante es mayor, si tiene otras dimensiones, el peso volumétrico va a variar. Pero como aquí tenemos 20 por 20 por 1 metro, este elemento me va a pesar 96 kilogramos. Cada metro lineal de una dala de desplante de 20 por 20 de concreto armado, ¿sí? Me va a pesar 96 kilos. Ya tengo el peso de la dala. Ahora voy a considerar, voy a calcular el peso del cimiento. ¿Sí? La figura que tengo aquí es un trapecio. Para sacar el volumen del trapecio, pues lo que tengo que hacer es primero sacar el área, multiplicarlo por la longitud y yo obtengo el volumen. ¿Sí? Por lo tanto, tengo base mayor más base menor por la altura sobre 2 me va a dar el área del trapecio que tengo aquí, o sea, de la figura. Es un trapecio. Base mayor más base menor por la altura sobre 2 me va a dar el área. Si lo multiplico por 1 metro de longitud, que es lo que estoy considerando, me va a dar el volumen de este cimiento o de esta figura. Y si lo multiplico por su peso volumétrico de esta figura o de este material, que en este caso es la piedra, ¿sí? Y la piedra tiene un peso volumétrico de 2000 kilogramos metro cúbico. O vamos a considerar 2000 kilogramos por metro cúbico. Con esos datos ya puedo obtener el peso volumétrico de esta figura. Por lo tanto, base mayor más base menor por la altura sobre 2, la base mayor son 60 centímetros, la base menor son 30, la altura son 60, ¿sí? Entre 2, ¿sí? Me va a dar el volumen. Perdón, o sea, me va a dar el metro, o sea, me va a dar, ¿cómo se llama? El área. Si lo multiplico por 1 metro, me va a dar el volumen. Y ese volumen lo voy a multiplicar por el peso volumétrico. ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí, Arqui. Sí, ¿Sí? sí, aquí. Por lo tanto, haciendo esto... Profe, yo tengo una duda. Ajá. ¿Cómo determinó el tamaño de las dalas? O sea, porque dijo que es de 20 por 20, pero ¿cómo se determina eso? Sí, por reglamento, la dala de desplante, dice el reglamento que mínimo debe tener 5 centímetros más de ancho que el muro. En este caso, el muro que vamos a considerar es un muro de tabique rojo que no tiene más de 15 centímetros. El reglamento me dice que yo debo manejar un ancho mínimo 5 centímetros más que el ancho del muro que estoy utilizando. Por lo tanto, el muro de tabique rojo, de tabicón, de bloc, o sea, de bloc hueco, tiene, en el caso del tabique rojo, del tabicón ligero y pesado, tienen un ancho de 12.5 centímetros. En el caso del bloc hueco, tiene un ancho de 15 centímetros. ¿Sí? Por lo tanto, el reglamento me dice que debo manejar mínimo 5 centímetros más que el ancho del muro. Por lo tanto, si yo tengo un muro de tabique rojo que tiene 12 centímetros y medio, por reglamento yo tendría que manejar 17 centímetros y medio del ancho de la dala de desplante. ¿Sí? Pero también me dice el reglamento que mínimo debe ser 20 por 20. ¿Por qué 20 por 20? Porque hace mucho tiempo el tabique con el que se construía tenía un ancho de 14 centímetros. A través del tiempo, este material fue reduciendo su dimensión hasta llegar a hoy a 12.5. Anteriormente eran 7, 14, 28. 7 centímetros de peralte o de grueso, 14 centímetros de ancho
y 28 centímetros de longitud. Por eso se consideraba que eran 5 centímetros más, ¿sí? de ese muro. Se suponían que eran 14 centímetros. Bueno, se pasaba como de 15 y se daban 20 centímetros. Y se quedó como mínimo 20 por 20 para la dala de desplante. ¿Sí? Pero esa dala de desplante puede ser con mayor ancho y con mayor altura, dependiendo el claro que se esté manejando, la altura del cimiento, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí surgen mínimo 20 por 20. ¿Sí? Es de acuerdo a la base del muro que tenemos como estructura. Si es tabique rojo, si es tabicón ligero o tabicón pesado, tiene 12 centímetros y medio de ancho. Estamos manejando 20. Ahí tenemos un margen de seguridad. O estamos dando 2 centímetros y medio más. Pero eso es porque el reglamento nos dice que mínimo debe ser la dala de 20 por 20. Entonces, por eso son los 20 por 20. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Vale. Bien. Entonces, ya determinamos el volumen del cimiento de piedra, ¿sí? Y resulta que esa cimentación de piedra, o sea, ese volumen o el metro cúbico de piedra con el que está hecho el material, o en este caso el elemento estructural, ¿sí? El peso volumétrico de la piedra nos pesa 2,000 kilogramos. Es el dato que vamos a manejar. Entonces, por lo tanto, al volumen que tenemos de ese resultado de operar estos números, lo multiplicamos por el peso volumétrico y resulta que este cimiento que estoy aquí considerando de 60 por 60 por 30 con una dala de desplante de 20 por 20, ¿sí? El cimiento nos pesa 540 kilogramos. La cimentación o el elemento de piedra nos pesa 540 con estas dimensiones, ¿sí? Más el peso de la dala de desplante. Por lo tanto, vamos a sumar el peso del cimiento más el peso de la dala de desplante, que son 540 del cimiento, más 96 kilogramos de la dala de desplante, nos da un total de 636 kilogramos metro lineal. Cada metro lineal de esta cimentación de piedra de 60 centímetros de base, 60